A mí Perú me toca especialmente, las personas que no lo saben, soy peruana, y entonces de hecho este fin de semana largo he estado muy pendiente de lo que ocurre en Perú, viviendo a la diferencia horaria, que son 7 horas, pero me parecía importante seguirlo. Y yo sí creo que hay que apuntar una cosa. Estamos hablando de un gobierno completamente ilegítimo, y creo que eso es lo primero que hay que decir cuando hablamos de Perú. Un gobierno ilegítimo de origen, además, no ilegítimo ahora por la corrupción, que eso también, y creo que eso en España lo conocéis muy bien, porque de corrupción estamos hablando las últimas semanas. Pero hay que decir que este gobierno es ilegítimo de origen. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el gobierno de Dina Boluarte, el régimen que está gobernando en este momento, que además muchas lo calificamos de dictadura abiertamente, el régimen de Dina Boluarte se cimentó sobre la muerte de más de 50 peruanos en un contexto de protesta social contra el golpe que se le hizo al presidente Pedro Castillo, con el cual podemos discrepar muchísimo, pero que era el presidente electo. Creo que eso hay que decirlo, porque eso es lo que genera la ilegitimidad que tienen hasta ahora y que no pueden aumentar su aprobación y que se vea siempre cada cierto tiempo en una nueva crisis. Pero lo único que sí discreparía es que yo sí creo que Dina Boluarte tiene apoyos. Tiene todos los apoyos para seguir siendo presidenta, excepto el apoyo democrático de las urnas y excepto el apoyo popular. Tiene el apoyo del Poder Judicial, mira cómo suena esto a España muchísimo, el apoyo del Poder Económico, el apoyo del Poder Político, o sea, de las bancadas en el Congreso, el apoyo del Poder Mediático, fundamental el oligopolio mediático en el Perú para entender por qué apoyan tanto a Dina Boluarte, y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras siga siendo una dictadura cogobernada entre todos los poderes, ella podrá seguir en la presidencia, porque son los poderes los que definen más en el Perú, cosa que a veces también pasa en España. Insisto, quienes pueden tener determinados arropes y determinados apoyos que el mandato de las urnas donde ella no fue elegida. Entonces creo que eso es importante para entender el contexto. Por eso es que Dina Boluarte no se va, porque no es Dina Boluarte. Son todos los poderes que siguen en un pacto para que ella se quede. Y lo ha demostrado, por cierto, este fin de semana. Y como os decía, durante la presidencia ese año, descontento total de los peruanos y las peruanas, pues se le han visto 17 relojes de lujo diferentes, 4 de ellos Rolex. Incluso se le han visto pulseras Cartier, ¿vale? Por más de un valor de 50.000 euros cada una. Vamos a ver esta noticia muy llamativa de un país que le seguimos el rastro desde hace tiempo y que incluso aquí ha estado pues precisamente el medio protagonista de esta investigación, que es, bueno, la encerrona, Marcos Cifuentes, que ha estado en un par de ocasiones aquí contándonos casos como el mayor desastre ecológico en Perú por Repsol, que, bueno, hubo una campaña de desinformación tremenda y un silenciamiento bastante tremendo, aparte de la financiación al fujimorismo. Podéis encontrar el vídeo porque todo eso todavía no se ha resuelto. De hecho, uno de los temas que protegen a Dina Boluarte es esa élite económica para que esos temas queden, digamos, sin cobertura. Bueno, fijaros porque este es el momento en el que allanan la vivienda, después de que, básicamente, con la información que os voy a dar ahora, la presidenta se ha estado pitorreando de la justicia y de la fiscalía, que le pedía pruebas de algo que precisamente este medio y otros más, digamos, todo es público, porque realmente lo que se ha hecho, creo que es Cabral es el periodista, ¿no?, que ha hecho esta investigación con 10.000 imágenes públicas, ha ido viendo la evolución, como vamos a ver, de tener un solo reloj cuando era candidata. Recordemos que ella era la número 2 de Pedro Castillo y que el fujimorismo creo que la tiene agarrada por algún lado para que sirva de parachoque y que, bueno, pues largaran a Pedro Castillo en el periodo que ella fue vicepresidenta, muy cortito, unos 4 meses, se le vieron 3-4 relojes nuevos, y en este año que lleva de presidenta, que tiene a su espalda más de 50 asesinatos de Estado, y que, bueno, pues que eso ya es razón para que dimitan todo y que se celebren elecciones, que un poco lo que tiene una desaprobación de más del 90%, pero ahí están cambiando la constitución para que no se vaya. Bueno, es tremendo lo de Perú, y este es el momento en el que entran después de lo que vamos a ver ahora. Y como os decía, durante la presidencia ese año, descontento total de los peruanos y las peruanas, pues se le han visto 17 relojes de lujo diferentes, 4 de ellos Rolex. Incluso se le han visto pulseras Cartier, ¿vale? Por más de un valor de 50.000 euros cada una. Pero bueno, del momento, fijaros, para entender un poco el asunto, incluso el que ya sería el cuarto Rolex diferente de esos 17 relojes diferentes, que ya lo hace incluso contra, digamos, delante, ¿no?, del contralor Nelson Sachs. La figura del contralor es habitual en ciertos países. En España no se conoce esa palabra, pero la Contraloría lo que hace es una auditoría, una fiscalización de las cuentas y de los cargos públicos. Sí, bueno, pues delante del Contralor, en una obra de, yo qué sé, de ópera, de teatro, de lo que sea, el que era el número 12, que ya son 17, como vamos a ver,
El cuarto, Rolex. Pues ahí lo tiene, precisamente, pues la encerrona. Bueno, ha estado investigando... de la República, Dina Boluarte ha lucido 11 relojes más. 11, Esto es un vídeo incluido antiguo. el no identificado. Eran 11, bueno, ya van 12 porque esto lo han ido como actualizando periódicamente y cada vez van saliendo nuevos. De hecho, creo que van precisamente por 17. Fijaros que aparte de estos relojes, otros medios como La República ha encontrado, digamos, otros periodistas, pues también centrándose en actos públicos, pues ha encontrado esta, por ejemplo, esta pulsera Cartier valorada en $52.000, si no me equivoco, y no ha sido la única. Hay varias. Ahí, ¿veis otra? Ahí está, 48.300 euros. Y luego han encontrado una segunda, aparte de otros tipos de joyas, ¿vale? Valorada en un auténtico dinero. Fijaros que aquí ya había 14 relojes de alta gama. No sé si aquí llegan a hablar de... Vamos a hablar justamente de los lujos en la muñeca de la presidenta Dina Boluarte. Ella sabe perfectamente lo que atraviesa en el Ministerio de Inclusión Social. Antes de ser presidenta, ha sido ministra en el gobierno de Pedro Castillo, así que sabe perfectamente cómo se canaliza la ayuda de Jaliwarma. Pero vamos a centrarnos en lo que ha generado este escándalo que mortifica tanto a la presidenta y a su entorno. Además, en momentos donde el nuevo presidente del Congreso tiene que pedir el respaldo y la confianza en el Congreso de la República el próximo 3 de abril. Va con la llanta baja. Harold Moreno ha hecho la investigación, ha hablado con especialistas de Rolex y se ha podido hasta el momento identificar no uno, sino... Declaración de documentos por el uso de relojes de marca Rolex, la unidad de investigación le encontró saliendo de la oficina de su abogado Mateo Castañeda. Por aquí habla de... Esa noche no dijo nada, pero días antes había ensayado una defensa. No a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Bueno, noticia tendenciosa. Bueno, ahí aparecen diferentes joyas aparte de los relojes. Parece que al menos hay dos. Serían dos pulseras Cartier, ¿vale? De en torno a 50.000. Pero hay mucho más. Pero fijaros, aquí en una sesión se explica la fiscalía por qué... Bueno, esto es antes de las actuaciones, pero están denunciando que les está tomando el pelo, que no presta declaración, que dice que tiene muy ocupada la agenda, que no les hace ni caso. Sin embargo, sí debo manifestar que, por ejemplo, ante la inasistencia del día de ayer de que la señora concurra a exhibir los al menos 3 relojes que habría usado, nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la Nación, hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Hemos ido luego porque el comandante de la División de Seguridad, entiendo, personal de ella, y se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la Presidencia de la República, que en el lugar nos iba a recibir. Sin embargo, tampoco nos ha recibido. De ello hemos dejado constancia. De las demás acciones son actos procesales que van a suceder como consecuencia de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día. Pero ¿hay alguna manera, congresista, por intermedio de la presidencia, señor, pero hay alguna manera de que la Fiscalía pueda forzar coactivamente a la señora a realizar las diligencias que ustedes quieren? O si ella se niega, no hay forma de que eso ocurra y las cosas quedarán así. Nosotros estamos agotando los medios que como Ministerio Público tenemos. Bueno, estas son las explicaciones y fijaros que cuando ocurrió lo que hemos visto, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, un despliegue policial tremendo para acompañar a los fiscales a que y que vayan a buscar esas pruebas, ya que la señora dice que está ocupada, pero tiene la agenda totalmente libre y lo que tiene es un problema de narices, como vamos a ver, porque es que se le juntan y de hecho ya se sabe, parece que no es comprado, sino que es regalado, pero no sabe cómo justificarlo. Y fijaros, porque este es el abogado, tampoco es el lápiz más afilado del estuche. Fijaros la excusa que puso en televisión. ¿Qué pasa si yo no digo que sea así porque yo no hablo de esos temas con la presidenta de la República? ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? Sí, y yo entiendo que usted tenga ese punto de vista, por eso decía como defensa, pero incluso eso se tendría que transparentar. Pero la presidenta ha decidido no querer responder a todo el país, doctor Campos, y ¿Qué ocurre si eso se arregla un fan enamorado de ella?
ha preferido guardar silencio. Hoy hay un allanamiento. Ver, me parece que dijo que yo había dicho que estaban ingresando para ver qué investigaba. Me he levantado de madrugada para por lo menos dejarme expresar. Bueno, es tremendo. Bueno, fijaros porque esto, y solo por poner un poco de contexto, de hecho me tendría que remontar más, pero claro, la señora Dina Boluarte, digamos que fue cómplice de, bueno, pues de las diferentes bancadas para echar a Pedro Castillo, que ha tenido un gobierno muy difícil, se lo han puesto complicado y casi lo obligaron a hacerse un autogolpe. Bueno, lo quitaron y se puso ya al mando, pero de parachoque, porque realmente se ha visto la relación que tiene con el fujimorismo y cómo le tenían alguna situación legal pendiente. De hecho, Fujimori ha salido de la cárcel y de hecho, nada más salir de la cárcel, el dictador asesino vinculado con el narcotráfico, pues apoyaba así a Dina Boluarte. Fujimori confirma pacto con Dina Boluarte. Ayer reapareció el exdictador Alberto Fujimori para darse un baño de popularidad en el Jockey Plaza. Incluso hubo gente que se tomó fotos con él. Después nos quejamos de la inseguridad, de la corrupción, pero te tomas foto con alguien sentenciado por la muerte de un niño de 8 años. Te tomas fotos con alguien cuyo régimen fue sinónimo de corrupción grabada en video para que no quede ninguna duda. Bueno, si haces eso, pues eres parte del problema, no te estés quejando. Al margen de los desubicados, ayer resultó que el enfermo terminal más saludable del mundo todavía tiene nociones de la política actual. Fue entrevistado, obviamente, por Willax, que, mira tú, justo qué casualidad, tenía cámaras pasando por ahí en el Jockey, y Fujimori dijo que hay un acuerdo de su movimiento para que Dina se quede hasta el 2026. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo acordado. Esto solo confirma lo que, según Villanueva, Marta Moyano le dijo a Patricia Benavides, que el fujimorismo le cuidaba las espaldas a Dina Boluarte. Esta declaración no es casualidad. Recuerden que la semana pasada, luego de atenderse en una clínica de San Borja, supuestamente por descompensaciones, el golpista había dicho que se abstenía de dar opiniones porque ya se había olvidado de la política. Eso dijo porque le hicieron... Bueno, fijaros porque, a ver, apoyo popular, Dina... No sé si es apoyo popular o aceptación. Mira, la aprobación de Dina Boluarte no llega al 10%. Es decir, más de un 90% no la quiere ver ni en pintura, pero ni a ella ni al resto. Mira, en menos de un 10% y luego desaprueban un 85% y el resto del Congreso igual, un 88%. Es decir, no tiene aprobación de nadie, por eso están ahí como metidos. Pero si os parece, vamos a la reflexión precisamente de una peruana de Canal Red, Laura Arroyo, que ahora la podemos ver en Televisión Española y que precisamente habló de este caso. Y luego, si os parece, vamos con el programa de hoy de La Encerrona, el inicio, actualizando los datos porque es tremendo. Sin duda lo que apunta Jesús es clave en lo último, sobre todo, que es una crisis sistémica. Y eso es lo primero que hay que señalar. A mí Perú me toca especialmente, las personas que no lo saben, soy peruana, y entonces de hecho este fin de semana largo he estado muy pendiente de lo que ocurre en Perú, viviendo a la diferencia horaria, que son 7 horas, pero me parecía importante seguirlo. Y yo sí creo que hay que apuntar una cosa. Estamos hablando de un gobierno completamente ilegítimo, y creo que eso es lo primero que hay que decir cuando hablamos de Perú. Un gobierno ilegítimo de origen, además, no ilegítimo ahora por la corrupción, que eso también, y creo que eso en España lo conocéis muy bien, porque de corrupción estamos hablando las últimas semanas, pero hay que decir que este gobierno es ilegítimo de origen. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el gobierno de Dina Boluarte, el régimen que está gobernando en este momento, que además muchas lo calificamos de dictadura abiertamente, el régimen de Dina Boluarte se cimentó sobre la muerte de más de 50 peruanos en un contexto de protesta social contra el golpe que se le hizo al presidente Pedro Castillo, con el cual podemos discrepar muchísimo, pero que era el presidente electo. Aquí, de hecho, lo hicimos, ¿no? En unas declaraciones súper homófobas. Bueno, la verdad es que un tipo un poco desastre, aparte no muy locuaz, y yo creo que lo engañaron, vamos, pero no deja de ser el presidente electo y hay que tener un respeto que parece que nadie le ha tenido. Creo que eso hay que decirlo, porque eso es lo que genera la ilegitimidad que tienen hasta ahora y que no pueden aumentar su aprobación y que se vea siempre cada cierto tiempo en una nueva crisis. Pero lo único que sí discreparía es que yo sí creo que Dina Boluarte tiene apoyos. Tiene todos los apoyos para seguir siendo presidenta, excepto el apoyo democrático de las urnas y excepto el apoyo popular. Tiene el apoyo del Poder Judicial, mira cómo suena esto a España muchísimo, el apoyo del Poder Económico, el apoyo del Poder Político, o sea, de las bancadas en el Congreso, el apoyo del Poder Mediático, fundamental el oligopolio mediático en el Perú para entender por qué apoyan tanto a Dina Boluarte, y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras siga siendo una dictadura cogobernada entre todos los poderes, ella podrá seguir en la presidencia, porque son los poderes los que definen más en el Perú, cosa que a veces también pasa en España. Insisto, quienes pueden tener determinados arropes y determinados apoyos que
el mandato de las urnas donde ella no fue elegida. Entonces creo que eso es importante para entender el contexto. Por eso es que Dina Boluarte no se va, porque no es Dina Boluarte. Son todos los poderes que siguen en un pacto para que ella se quede. Y lo ha demostrado, por cierto, este fin de semana. Bueno, y fijaros que en qué está la cosa. ¿Cuántos relojes tiene? ¿Dónde los tiene? Bueno, fijaros porque el programa de hoy de La Encerrona, que yo aquí lo recomiendo las entrevistas con los programas que hemos hecho aquí con Marcos y Fuentes. Y os recomiendo, si queréis buena información, luego a lo mejor en las opiniones podéis estar más o menos de acuerdo, es decir, no es una persona muy de izquierda, podemos decirlo, es muy crítico con, bueno, pues todo el tema Venezuela, incluso, no sé si con Petro, es bastante crítico con la izquierda, pero creo que la opinión que suele dar a mí me parece válida porque sobre todo está apoyada en información que es de primera calidad. Y para mí es lo principal a la hora de ver este tipo de casos y que claramente cuando hay ataques a la democracia como esto, pues es de los primeros en denunciar. Y fijaros, porque este medio empezó esta investigación que luego ya ha sido un auténtico escandalazo, ¿no? Ya os digo, si queréis informaros de cosas de Perú, un informativo de unos 20 minutos explicando resumidamente todo lo que ocurrió en Perú. Hola, soy Marcos. Algunos medios han identificado como uno de los Rolex. Nosotros no estamos seguros que este sea un Rolex, pero lo sea o no, el hecho de que Dina en el Perú también, porque esta Semana Santa nos quisieron ver la cara de inocentes. Nos dijeron que eran relojes de antaño y no lo son. Nos dijeron que la presidenta lo había comprado con su plata y resulta que ella no los compró, al menos no en el Perú. Y ahorita les explicamos bien eso. Como todos ustedes seguro ya saben, allanaron la casa de Dina el Viernes Santo por la noche. Incluso seguro algunos de ustedes vieron la transmisión que hicimos Ernesto Cabral y yo en vivo por Instagram y TikTok desde la calle Los Halcones en Surquillo. Ernesto Cabral es el periodista que investigó este caso, pero a puro ver miles y miles de fotografías y vídeos de actos públicos de Dina Boluarte, en el cual vio la evolución que más o menos la explican aquí ahora. Bueno, ¿qué encontraron allí las autoridades? Ningún Rolex, pero sí una pista irrefutable. En el segundo piso, en un estante de la biblioteca de Boluarte, la fiscalía halló el tarjetero de un Rolex dentro de una cartuchera. Este tarjetero confirma que ese Rolex fue comprado en Casa Banquero el 8 de julio del 2023, es decir, hace medio año, cuando ya tenía ella varios meses como presidenta. ¿Quién lo compró? No se sabe aún. El representante de la Casa Banquero ya dijo que Dina no está en su base de datos de clientes. Entonces, ¿quién? Bueno, pronto lo sabremos, porque en el tarjetero también figura el código del modelo y el número de serie del Rolex. Y como ya les contamos, los Rolex son absolutamente traceables, rastreables. Y con esas cosas de ricos que uno no sabía, pero los Rolex, me imagino serán con los iPhone y tal, es decir, son totalmente rastreables, son intransferibles, es decir, que te toman la matrícula y no hay que escaparse, claro. Entonces lo que se sabe, porque investigaron al joyero donde lo compraron, de que no fue Dina Boluarte, por lo cual, y no fue en Perú, así que es un regalo comprado en el extranjero, pero no se sabe quién, pero se va a saber en cuanto la justicia actúe. Por lo tanto, eso de que Dina Boluarte no diga nada, pues ya tendrá que inventar una excusa rápidamente para adelantarse a la información que no le va a gustar absolutamente nada y que va a tener que dar muchas explicaciones. Ese numerito es cuestión de tiempo nomás para encontrar al comprador. Quizás por eso Dina Boluarte ayer pidió adelantar su testimonio ante la fiscalía después ahora de que sí, ahora hay prisa. días paseándolos, días negándose y de hecho hasta ahora no ha mostrado ninguno de los Rolex. Pero claro, como ya es inminente la identificación del comprador original, pues ella va a querer ahora adelantarse. ¿Qué reloj es el que ha dejado rastro? El que nosotros denominamos el número 12, un Rolex Datejust 36 de oro blanco y diamante. El número 12. Este reloj apareció en la muñeca de Dina por primera vez en noviembre del 2023, 4 meses después de la fecha que figura en el tarjetero encontrado en el allanamiento. Estamos hablando del mismo reloj que ella incluso lució en plena cara del contralor Nelson Schack. Según la web de Rolex, este reloj puede valer hasta $21,000. Con este hallazgo se corrobora la investigación que hizo Ernesto Cabral revisando 10,000 fotografías oficiales. 10,000 fotografías. Ojo que todavía no hay rastro del reloj número 9, el único que nosotros inicialmente pudimos afirmar al 100% que se trataba de un Rolex. Esto significa que si tenemos en cuenta ese Rolex y
el que ha dejado rastro en el allanamiento, pues Dina Boluarte tiene al menos, como mínimo, 2 Rolex. Y aún hay otros 2 relojes que aún están en calidad de sospechosos de serlo. Ninguno de los 2 Rolex confirmados ni los otros 2 sospechosos fueron encontrados por las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando Boluarte? Pero ojo, sí se encontraron otros 8 relojes que también fueron parte de la cronología que les presentamos en este programa. Las autoridades los encontraron no en la casa de Dina, a ver si dicen la sino cronología en la porque es residencia espectacular. presidencial de Palacio de Gobierno. Los relojes estaban dentro de una caja de metal en la cómoda de su cuarto de Palacio. ¿Y cuáles son los relojes que denominamos 2, 3 y 4, que son relojes que ella usó como ministra, además de los 5, 10 y 15 de nuestra base de datos, que aparecieron ya en su época presidencial? Todos estos relojes son de gama media, corresponden a las marcas Bulova, Fossil, Michael Kors, Quartz y Bebe. Pero ojo, entre ellos aparecieron otros 2 relojes que nosotros nunca habíamos visto. Estos 2 relojes son de las marcas Swarovski y Timepiece. Esto significa que la colección de relojes de Boluarte llega a ser de 17, entre Rolex y no Rolex. Pero no solo se encontraron relojes. Bueno, van 17, ¿no? Porque ahí encontraron uno nuevo. Y a ver si hacen la cronología, porque ahí está la clave, ¿no? Porque esos relojes no los tenía antes, sino que tenía 3 nuevos cuando era ministra y 13 más nuevos cuando fue presidenta. Según informaron ya todos los medios, la Fiscalía también halló un estuche, también de Casa Banquero, que contenía una pulsera y un collar dorados. De acuerdo a El Foco, se encontró la tarjeta de compra de la pulsera y se trataría de un bangle que puede costar hasta $5,000. Justo en estos días, la República había identificado que Dina también usa una pulsera modelo Love de la marca francesa Cartier. Esta es de color amarillo y tiene 204 diamantes en todo su contorno. Si esa pulsera fuera original, podría llegar a valer hasta 48.000 euros. Panorama además identificó una pulsera de la marca Messica y otra de la marca Rachel Cohen, aunque ninguna de estas, ni la identificada por la República ni las de Panorama, fueron halladas en el operativo. ¿Dónde están esas joyas y dónde están los Rolex? Ojo que todo esto significa que lo que los medios internacionales ya denominan Rolex Gate, y estamos hablando de todos los medios internacionales, con el operativo los peruanos hemos dado la vuelta al mundo 3 veces, esto significa que el Rolex Gate se está ampliando a una serie de objetos de lujo que la presidenta sigue sin explicar. Pero bueno, ¿qué pasó en esta Semana Santa? Quizás ustedes estaban muy distraídos. ¿Cuál ha sido el vía crucis de Boluarte que todos los medios internacionales han reportado? Vamos a retroceder un poquito. Como les hemos contado aquí, Dina se ha estado haciendo la loca con la fiscalía que le estaba pidiendo, oye, muéstrame los relojes. Supuestamente ella estaba muy ocupada, eso decía Boluarte, que normalmente tiene una actividad por día. Bueno, ante tanta mesida, el miércoles al amanecer, la Fiscalía de la Nación ordenó que un equipo vaya a la casa de Dina y a Palacio, no a allanar, eso era el miércoles, no a allanar, sino a pedir por las buenas, y los volvieron a pelotear. Primero, los policías que resguardaban la vivienda aceptaron que Dina estaba allí, pero luego le dijeron, no, mejor vayan a buscarla a Palacio. Entonces, cuando llegaron a Palacio los fiscales, ¿qué creen que pasó? Estaba muy ocupada Dina. Mentira, ¿eh? Recién a las 10 ella tenía su primera reunión del día con un alcalde distrital, con Francis Allison. Y la fiscalía fue choteada doblemente, porque ese mismo miércoles por la noche, Dina plantó hacia la medianoche, ocurrió lo inaudito. El equipo encabezado por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, pero el equipo policial y fiscal esperó 10 minutos en total, que en este tipo de circunstancias es mucho tiempo. Y luego de eso ya procedieron a tumbarla. Propias palabras, pero eso terminó confundiendo. Ariales salió a condenar el allanamiento de Acción Popular. Lo de los apoyos. Salió todo el mundo a apoyarle dentro de las bancadas, que no nadie los quiere, y luego pues el ejército, etc. Vacancia en los últimos años. Aunque la versión más delirante fue la del congresista José Cueto. Esto viene de afuera, esto viene de todo el eje del mal. Llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Rusia. Por supuesto también... Eso es lo que dicen en los medios de comunicación, que esto viene del mal, de Cuba, de Venezuela. Todo esto de los relojes, ¿no? La Unión de Gremios Empresariales salió a condenar el allanamiento. O sea, el sábado salieron el poder político y el poder económico a respaldar a Boluarte. Y han salido las bancadas políticas que la apoyan, los empresarios, medios de comunicación y luego también el ejército. De hecho, el domingo iba a salir propias palabras, pero eso terminó confundiendo a varios.
porque la presidenta, medio enredadamente, dijo que el que había vendido esta historia la conocía a ella y sabía cómo era. Se estaba refiriendo a Otárola, pero lo dijo tan mal que ha habido gente que interpretó que se estaba refiriendo a mí. No se refería a mí, porque la presidenta y yo no nos conocemos, a pesar de que varias veces le hemos pedido que nos dé una entrevista para este programa. Se estaba refiriendo a Otárola, porque en Palacio están convencidos que incluso ellos están seguros, que saben quién fue el mediador entre Otárola y nosotros. No, están perdidos. Ni Otárola, ni nadie de su entorno, ni nadie que ustedes puedan imaginar fue ella. Y además, da lo mismo quién fue, los relojes existen. Y por si acaso, dejen de estar ordenando que nos chuponeen, que nos hagan seguimiento. No lo hagan, pues, porque los vamos a ampallar si lo hacen. Bueno, en fin, ese mensaje de Dina fue cualquier cosa, pero en realidad la verdadera respuesta ocurrió ayer, domingo de resurrección. Ella salió a lucirse en el cambio de guardia de Palacio, ese cambio de guardia que es básicamente un entretenimiento para la gente que da vueltas por el centro de Lima. Bueno, salió allí nada menos que junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los altos mandos de la Marina, de la Aviación, del Ejército. Jamás se aparecen en el cambio de guardia, que no le importa a nadie. Eso era básicamente una demostración de poder, y teniendo en cuenta que es un gobierno que carga con 50 muertos, algunos de ellos víctimas del ejército, pues también se vio como una amenaza. Y también como un descaro, porque ayer en su muñeca Dina estaba luciendo nada menos que el reloj número 6, que algunos medios han identificado como uno de los Rolex. Nosotros no estamos seguros que este sea un Rolex, pero lo sea o no, el hecho de que Dina lo haya lucido en medio de este escándalo y al lado de los altos mandos militares, pues es una señal de que se siente respaldada. El 24, bueno, yo creo que es suficiente, creo que más o menos estáis informados y que no tiene buena pinta para la señora Dina Boluarte, a pesar de el apoyo que habéis visto que tiene, es decir, que tiene poder de verdad. Pues, en realidad es un parachoque, ¿no? Y no sé si incluso ya una vez que esté fuera Fujimori o que ya han cambiado la constitución como querían, para seguir ahí aguantando, porque se hablaba de que tenía que convocar elecciones y parece que va a aguantar ahí hasta cumplir todo el mandato, por más que no sea muy legítimo. Así que nada, estaremos pendientes, pero vaya, aquí huele a que incluso ese entorno, ¿no?, los que se le dieron a Pedro Castillo, pues también que les daran el rastro del dinero para tenerla agarrada y soltarle la mano cuando quisiera. Pero bueno, en todo caso parece que ahora sí quiere dar explicaciones, porque parece que le queda muy poco tiempo. Bueno, llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.